Amén. Y en el capítulo 12 de Isaías, vamos a ir al versículo 1. Y dice así: en aquel día dirás, oigo unas páginas pasar aquí, le vamos a ver un tiempito. Isaías 12. Mientras tanto lo vamos a buscar aquí, ¿sí? Isaías capítulo 12, amén. Ahí está ya. En el versículo 1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojes contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es, vienen las iniciales nada más y luego le ponen a la par Jehová. ¿Quién ha sido mi salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿qué dice? El Santo de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Isaías capítulo 12, lo que me está anunciando a mí, como dice el versículo 1, en aquel día. ¿A qué habla Isaías con en aquel día? ¿Cómo que en aquel día? Está hablando algo que sucederá en aquel día. Y está hablando, hermoso, de una revelación que el profeta Isaías recibe en aquel día. Y él dice que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Qué hermoso, ¿ah? Y luego dice aquí: Dios es salvación mía. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿De qué habla o qué se refiere el profeta Isaías con en aquel día? Isaías está escribiendo, el libro de Isaías se escribe más o menos unos 700 y resto de años antes del que el Mesías naciera. 700 años, imagínense, antes de la primera venida del Mesías. Ahora, si usted lee el capítulo 11 de Isaías, va a darse cuenta de por qué Isaías hace esta exaltación al rey, al único rey. Porque él está profetizando, oiga muy bien, del reinado del Mesías. Él está profetizando de cómo va a venir un rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Amén. Ahora, ¿eso ya sucedió? No. ¿Se han cumplido las palabras de Isaías? En una gran cantidad, sí, pero falta mucha palabra que cumplir. Entonces, este breve capítulo de Isaías 12 es una alabanza que proviene de quien se ha rendido al rey, de alguien que se ha rendido al rey, de alguien que recibió una revelación como Isaías, de que él vio gobernando en aquel día. Va a estar un rey gobernando toda la tierra y va a disfrutar de las bendiciones eternas de ese reinado. Así en esa revelación Isaías está hablando en el 12. Isaías describe el poderoso reinado del Mesías como rey sobre toda la tierra 700 años antes de que el Mesías naciera. Sí, imagínense lo que es en la escritura. Podemos encontrar detalles, oiga muy bien, del reino que no ha llegado, que está pronto por venir. Y ese reino va a estar en toda la tierra. Estamos esperando aquel día donde el rey va a gobernar toda la tierra. Están nuestras vidas esperando al rey que va a gobernar. Y como dice la palabra, en aquel día, imagínense que Isaías lo esperaba y habló de él y lo exaltó 700 años antes de que el Mesías naciera. Vea lo que dice, dele una vuelta para atrás a la página o si no a la propia aplicación. Isaías capítulo 11.
Y vea cómo Isaías está hablando del reino venidero, un reino que se va a establecer en la tierra. ¿Dónde se va a establecer el reino del Mesías? Aquí en la tierra. Qué hermoso. Isaías 11 dice, versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí. Imagino que ha escuchado esta palabra. Y un vástago retoñará de sus raíces. Oiga el versículo 2: y reposará sobre él, sobre este ungido, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 3: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara, que dice, de su boca, y con el espíritu de sus labios matará, ¿quién dice? Al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Ahí en los primeros 5 versículos están describiendo al rey que va a gobernar toda la tierra, al cual usted y yo, creyendo en el Mesías, en su sangre, en su resurrección, un día le daremos cuenta a ese rey, a ese que se acaba de hablar. Vea que él es justo, que en él está el conocimiento, en él inclusive está el temor al Padre eterno. Hay espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Qué increíble va a ser el tiempo cuando Él gobierne esta tierra. ¿Se ha imaginado usted cuando Él esté en la tierra gobernando toda la tierra? ¿Se ha usted imaginado ese tiempo? Isaías habla de ese gobierno, no, de ese reino que va a establecerse acá en la tierra y está pronto a establecerse. Vea el tipo de rey que vamos a tener. Vea, hoy en día mucha gente se pelea por política y por cosas y aquí que allá. Mis hermanos, ¿qué ha hecho el hombre sino más que equivocarse una y otra vez y otra vez y otra vez? Y los gobiernos y aquellos que quieren supuestamente arreglar los países y arreglar las tierras, y oiga, y se equivocan porque en ellos no está el Espíritu de Dios. En él sí va a estar el Espíritu del Padre eterno. Entonces Isaías nos profetiza de aquel día que va a venir, donde usted y yo vamos a estar en alguna circunstancia cuando Él regrese como rey. Y eso es una verdad. Es algo que se establece, dice. Pero vea qué interesante, versículo 4: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. ¿Usted sabía que Pablo menciona esto? ¿Usted sabía que Pablo menciona Isaías capítulo 4? ¿O habla de Isaías capítulo 4? ¿Estamos aquí, amén? Usted sabe que Pablo está hablando de Isaías versículo 4 en ciertas cosas. Oiga lo que dice Pablo, yo se lo digo. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel impío, a quien el Mesías matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo mismo que habla Isaías lo habla Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Ese que habla Isaías 11 y luego con el 12 hace alabanza, me está hablando del rey que va a venir a gobernar la tierra y que va a venir a establecer justicia, y ese es el que va a juzgar al inicuo. ¿Sabe quién es el inicuo? ¿Sabe quién es el hombre inicuo? Y los inicuos. En aquel día, Isaías nos profetiza de aquel día, algo que va a llegar, donde el Mesías va a establecer su reino acá en la tierra, donde incluso, oigan muy bien mis hermanos, la naturaleza va a ser transformada. Vean lo que dice el versículo 6: morará el lobo con el cordero. Isaías 11:6. ¿Va a morar el lobo con quién? Con el cordero.
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, ¿qué dice? Los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. O sea, no va a ser carnívoro. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva ¿de quién? De la cobra, del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será, ¿qué dice? Llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Imagino que has escuchado esa oración. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, el que va a venir, el Mesías, la cual estará puesta por bandera, por pendón, dice ahí, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La naturaleza va a ser cambiada. La naturaleza va a haber un cambio. Los animales, por eso es la parte, o sea, hay más, yo considero humildemente, que hay más de lo que no se conoce el reino venidero en el pueblo creyente, ¿verdad? Porque mucha gente dice, sí, yo voy a irme para el cielo. ¿Cómo que se va para el cielo? La Biblia dice que el reino aquel día se va a establecer ¿dónde? Aquí en la tierra. Y aún la naturaleza va a ser cambiada en aquel día, eso sí. Isaías nos profetiza de aquel día. Que nos habló Pedro. ¿Cómo que Pedro nos habló? Claro, Pedro habló de aquel día también. Oiga lo que dice, yo se lo leo. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse al Padre Creador, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Pero me encanta en hebreo, hoy lo vamos a ver. Se llama Yeshua. Vea lo que dice el versículo que sigue. Es necesario que Él permanezca en el cielo. Por eso le adoramos. Él está sentado a la diestra del Padre. Es necesario que Él permanezca en el cielo. ¿Hasta qué dice? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Y de todas las cosas son cuáles? Todas. Como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas, incluyendo Isaías. Isaías está hablando que va a haber una restauración de todas las cosas, donde inclusive la naturaleza va a ser restaurada. Los animales van a cambiar su conducta. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted estar en ese reino, con ese rey hermoso gobernando? Eso está en Hechos 3, 19, 21. Hechos, Pablo me habla de la restauración de todas las cosas, donde la naturaleza inclusive va a ser restaurada. La naturaleza. Oiga lo que dice la Escritura. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oiga, ¿qué? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrección a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación, oiga, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabe cómo le dicen a eso? Cambio climático. Es la tierra y la naturaleza gimiendo porque ya viene una transformación. Viene en aquel día, como dijo Isaías. La naturaleza va a cambiar totalmente. Para los que vamos a estar en fe en el Mesías gobernando en esos 1000 años. Amén. La naturaleza está esperando una transformación y gime a una por aquel día. Ahora, lo que me imagino, y como dice la palabra muy claramente, muchas veces lo dice, que nosotros deberíamos estar esperando este día con unas... Entonces mucha gente le dice al creyente, ustedes solo hablan de la venida del Mesías. Y lo dice Pedro, lo dice Pablo, que esperemos ese día, que lo esperemos. Es nuestra esperanza bendita.
Y mucha gente dice, ¿qué esperanza? Eso es fanatismo. Si usted no conoce dónde va a durar su eternidad y dónde pueden ir a quedar sus hijos, sus hijas y sus familiares, cambia totalmente la perspectiva de lo que usted hace y de la manera que usted lleva el evangelio. Porque si no sabemos hacia dónde van las personas cuando fallecen, cambia la vida totalmente. No es para nada fácil que alguien fallezca, alguien que amamos. Pero ¿cómo ayuda a tener una verdadera doctrina bíblica cuando alguien fallece al lado de uno? Porque si fallece y esa persona conoció del Mesías y se entregó al Mesías, mi hermano, yo sé que hay un tiempo de duelo, hay un tiempo que vas a llorar, hay un tiempo muy triste, por supuesto. Si el propio Mesías, incluso cuando aquel hombre murió, ¿ah? Él lloró por el amigo, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a llorar nosotros por un familiar? Pero mis hermanos, cambia la fe, la emuná que hay en nosotros, la esperanza de vida que hay en nosotros, cambia. ¿Por qué? Porque si esa persona falleció en el Mesías, la esperanza bendita es que un día, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vamos a encontrar con él o con ella? Cambia totalmente. Cambia totalmente. Si la naturaleza va a ser cambiada, nuestro corazón y nuestra mentalidad acerca de aquel día tiene que cambiar, pero de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías está dando un cántico de adoración, porque él entiende y ve aquel que iba a ser descendiente de David, que iba a ser el ungido, que va a gobernar de una manera justa sobre toda la tierra. Y esa revelación lo llevó a exaltarlo, a glorificarlo. Por eso escribe Isaías capítulo 12. Levítico capítulo 23. Levítico 23. Vamos a dejar a Isaías ahí un momentico. Y vamos a ver la base bíblica de una fiesta solemne del Padre. No le pertenece a Israel, no le pertenece a uno de los religiosos, como dice la gente. Es una fiesta solemne que le pertenece al Padre. Levítico 23. En aquel día, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a ir a Levítico 23. Y dice, Levítico 23, voy a leer el versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, amén. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. O sea, lo que se dice en hebreo, Sukkot, tabernáculos. Y dice que va a ser a los 15 días del mes séptimo. A los 15 días, versículo 34, de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cuánto va a durar esa fiesta? 7 días. El primer día era una santa convocación. O sea, es un Shabbat. Ningún trabajo de siervo se hace. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrendas en día a Jehová. Oiga muy bien. El octavo día, el primer día era un Shabbat, lo que le llaman un Shabbat alto, un tiempo solemne. Y el octavo día, ¿qué dice? Tendréis, versículo 36, santa convocación y ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a los que convocaréis santas reuniones. Dice así, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Pero los 15 días del mes séptimo, otra vez dice,
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, esa es la última cosecha, ya en este lado de la tierra, allá en Israel, porque ya viene el tiempo frío, haréis, ¿qué dice? Fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo de nuevo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Y qué dice? Y os regocijaréis. Va a haber gozo delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Vea qué interesante, porque Sukkot era una fiesta, ¿para qué? Para regocijar, por ahí va, ¿yo? O para gozarse, mejor, ¿ah? Así es. Entonces, en tanto que las conmemoraciones, vea qué interesante, nos acordamos de las fiestas solemnes que hemos venido estudiando, amén. En tanto que la conmemoración, la primera era, el mes séptimo era el día del clamor, y luego venía el día del perdón, o sea, el día de expiación, Yom Kippur, constituían un llamado ¿para qué? Para afligir el alma, ¿se acuerda? Que lo vimos hace 15 días. Afligimos nuestra alma. Qué bueno es afligir el alma, ¿se acuerda del Salmo 51? Y nos arrepentimos. Por el contrario, la fiesta de tabernáculos, los habitantes de Israel debían ¿qué? Regocijarse, tenía que haber gozo. Entonces, viene un tiempo donde clamamos al Padre, el día del clamor. Viene el día donde tenemos que buscar ese día de expiación y afligir nuestras almas. Y luego a los 15 días empieza una fiesta que es para gozarnos. Y haréis, versículo 41, oiga lo que dice Levítico 23, y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos, ¿qué dice? En Sukkot habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo los hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Versículo 44. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ve qué interesante. Yo me voy a regocijar. Claro que sí. Pero vea que había una razón para vivir en tabernáculos. Los tabernáculos, o vivir en un tabernáculo, en una suca, debía de servir como un recordatorio de cómo el Padre había sustentado a los israelitas en el desierto milagrosamente. Ellos vivieron en tabernáculos, ¿cuánto? 40 años. Para que sepan que vuestros descendientes, ¿qué dice? Para que sepan vuestros descendientes que ellos habitaron en tabernáculos. El Padre había una misión. Él decía que sus hijos y los hijos de sus hijos nunca se les olvidara de que la primera generación que salió de la tierra de Egipto vivieron 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y en qué vivieron? En tabernáculos. Y alguien dijo, oye, pero ¿para qué eso? Uno de los propósitos para los padres de familia, por supuesto, era enseñar a sus hijos. Para que sepan vuestros descendientes. Teníamos que enseñarle a nuestros descendientes que la primera generación que salió de Egipto, después de que había habido aquel juicio tremendo, y después de que la mano de poderosa saca a Israel, habitaron 40 años en el desierto, en tabernáculos. Ahora, qué importante es saber que tabernáculos enfatiza. ¿Qué enfatiza tabernáculos? Confianza. ¿Qué podía estar haciendo usted en el desierto? Un part-time, lavando carros ahí. ¿Qué podía estar usted haciendo en el desierto? Viene saliendo de Egipto, siendo esclavo, y lo llevan al desierto. ¿Qué podía estar usted haciendo en el desierto? ¿Dónde hay agua? El Padre proveyó agua. ¿Dónde hay alimento? El Padre proveyó alimento. Allá la pulpería que está allá en el desierto, la pulpería La Sequita, no hay pulperías, no hay alimento.
Lo sacaron del área de confort, que estaban ellos aún siendo esclavos, y lo sacan al puro desierto donde no hay nada. Y el Padre de la nada les da comida, les da agua. Dice que la propia nube de su presencia, la Shekinah, los protegía del sol de día. Y en la noche, ¿qué era? Fuego. Mis hermanos, los tabernáculos enfatizan una confianza en su trabajo, en la plata que usted tiene guardada debajo de la cama, en lo que le van a heredar. Tabernáculos enfatiza que usted depende 100% del Padre Eterno, y que algún día nos puede llegar que vamos a perder todo, o no vamos a tener acceso a todo. ¿Y sabe qué va a hacer usted? Se va a acordar de la fiesta de los tabernáculos, porque ellos vivieron 40 años en el desierto. Si ellos vivieron 40 años en el desierto, tú puedes vivir algún tipo de desierto o cosas que pueda pasar a este mundo, porque usted no va a depender ni del gobierno, ni de la pulpería del chino, ni la plata de su abuelo, ni la herencia de su tata, de nada. Vas a depender única y exclusivamente, ¿sabe de quién? ¿De quién? Del Padre Eterno. Pero ¿cómo cuesta cuando nos sacan de la zona de confort y perdemos un trabajo? O perdemos algún dinero por alguna razón, algún negocio. Pasan cosas. Tabernáculo nos confronta espiritualmente a la confianza que debemos de tener con el Padre, sabiendo que Él es el que provee maná, Él es el que provee agua, Él es el que cubre del sol. Siempre estuvo con ellos, siempre. ¿Por qué no va a estar con nosotros? Ahora, vea lo que dice la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra, ¿qué? De mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a venir una prueba para probar a los que moran sobre la tierra. Así que cuando venga, estamos aquí. Cuando venga ese tiempo de prueba sobre toda la tierra, acordémonos, y si no me mando un texto, posiblemente también ni siquiera nos podemos textear. Mándeme una carta, posiblemente no vamos a poder mandar cartas. Guárdeselo en su corazón, porque Tabernáculos va a ser una fiesta fundamental para los tiempos finales. Porque no vas a depender de tu economía ni de todo lo que usted pueda proveer. Vamos simplemente vamos a ¿qué? A confiar de nuestro Padre. Oiga lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nos van a probar. ¿Sabe qué era Tabernáculos? Una prueba, una fiesta, y la gente hace sucats y hacen de todo. La Biblia dice claramente dónde se tiene que hacer la fiesta de Tabernáculos. Era una de las 3 fiestas que eran de peregrinación. Era una de las grandes fiestas. Y esa fiesta de peregrinación se celebraba en Jerusalén. Ahí era donde se celebraba, en el lugar que Él escogió, dice la palabra. Y eso es otro tema grandísimo. Pero, ¿cómo podemos nosotros, si hay gente igual, si usted quiere meterse en un azúcar, pero la parte que nosotros tenemos que tener es entender que Tabernáculos enfatiza la confianza del Padre. Ya lo que dice la palabra. Deuteronomio 8, vamos a leer, amén. Dice, versículo 2, Deuteronomio 8. Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no
¿Qué dice? Sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber, oiga muy bien, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4, que dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Usted sabe lo que es 40 años en el desierto que no se le hinche un pie? Mis hermanos, ¿qué clase de padre tenemos? ¿Qué clase de amor tenemos? 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Tierra de arroyos, tierra de aguas, tierra de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vidas, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Imagínense. Viene el tiempo de tabernáculos, un tiempo de prueba, y luego ¿dónde iban a ir ellos? ¿A dónde iban a entrar? A la tierra prometida, a la promesa que el Padre les tenía. Entonces, de nuevo, tabernáculos nos enfatiza una confianza que deberíamos de tener nosotros en el Padre eterno. La prueba no es para toda la vida. Los que supieron esperar, la segunda generación que caminaron, la segunda generación sí entró a la tierra prometida. La primera generación no entró a la tierra prometida. Venía a la tierra prometida. Había un propósito por el cual vivir en un tabernáculo, y era experimentar varias cosas, entre ellas que el Padre estaba probando en nuestros corazones. Hay momentos que nosotros como seres humanos vivimos pruebas y el corazón está siendo probado. Tabernáculos. Pero viene la promesa. Mira lo que dice la palabra. Yo se la leo. Esto será el holocausto continuo para vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué les hizo el Padre que les hiciera? Hagan un tabernáculo. ¿Sabe para qué Él quería que para que tuvieran un tabernáculo? Dice, me reuniré con vosotros para hablar con ustedes ahí. O sea, tras de que está en el desierto y les da comida, les da agua, les da sombra, hágame un tabernáculo porque yo voy a llegar a hablar con ustedes ahí. Y dice la palabra, allí me reuniré. ¿En dónde? En el tabernáculo. Con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificará a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y es lo que dice el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová. Ellos han estado mucho tiempo de esclavos en Egipto, y los llama para que salgan y los lleva al desierto, pero no los va a dejar solos. Tras de que les da agua, les da maná, les da todo, dice, da dirección para que construyan un tabernáculo, porque yo voy a habitar con ustedes y les voy a hablar a ustedes. Imagínense lo que era. Qué hermoso es saber que ahí está el tabernáculo del Padre. Podría estar en el desierto, pero ahí está el tabernáculo, ahí está su presencia. Aleluya. Era aquel que deseaba restaurar la relación, claro que sí, que se había perdido con quién, desde el principio con Adán y Eva. Y ahora vamos a hablar con ustedes, y voy a hablar con ustedes, y voy a habitar con ustedes, les voy a dar alimento a ustedes, los voy a poner sombra a ustedes. Voy delante de ustedes. ¿Y no se movía el campamento? Si la nube no se movía. Eso estaba en Éxodo 29, 42, 46.
El tabernáculo es un recordatorio de que el Padre iba a restaurar todas las cosas, incluyendo la relación como padres e hijos. Ahora sí, en medio de estas cosas tenemos que recordar que Él los iba a introducir a una tierra. Yo vivo en tabernáculos, pero vamos hacia la tierra prometida. Vamos hacia la tierra que Él nos tiene. Por alguna razón nos tiene aquí en tabernáculos, pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Y lo sacan de la zona de confort. Ya casi llegamos. Espérese. Si tiene que estar en tabernáculos, aguántese, porque es tiempo de estar en tabernáculos. Hay un momento de estar en tabernáculos, hay otro momento de no estar en tabernáculos. Porque ya van a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra que Él les dio, la promesa. En medio de todas estas cosas, vemos cómo tabernáculo servía de un recordatorio. De nada nos serviría, con todo respeto, si usted lo quiere hacer algún día, porque la Biblia dice claramente dónde se hacían los tabernáculos: en Jerusalén. Y hay gente que, si usted quiere hacer su tabernáculo, de nada nos serviría si no estamos recordando quién es nuestro proveedor, quién es el que nos alimenta, quién es el que nos bendice, quién es el que nos sana, que inclusive en la escasez, ni siquiera el pie se inflamó de estar en ese desierto 40 años. La ropa no le pasó absolutamente nada. Debemos de entender que hay un Dios proveedor en tabernáculos. Y eso es parte principal de esta fiesta, pero también entendemos de que hay una promesa. Hay una promesa. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hay una promesa, y hacia esa promesa caminamos también en tabernáculos. ¿Por qué? Porque en aquel día hay promesa para los que creemos en el Mesías. Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos vamos a leer el versículo 13. Hay una lista de que llaman de los valientes, de los hombres de fe, aquí en Hebreos. Hebreos 11, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice, todos ellos, amén. ¿De quién está hablando ahí? De Abel, de Enoc, de Abraham. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos. ¿Dónde? En la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Versículo 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Es decir, ¿cuál? La celestial. Alguien dice, ¿cómo la celestial? Sí, porque en lo celestial es el reino del Padre. Sigamos para que usted vea el versículo. Dice, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Todos esos hombres que tuvieron fe, todos esos que tuvieron fe, no alcanzaron la promesa. Todos ellos no alcanzaron la promesa porque hay una promesa hacia la cual caminamos. Vea lo que dice el versículo 32. Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Así, ahí vamos, Porque el tiempo me faltaría contando qué dice Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, incluyendo Isaías, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vean lo que dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor, ¿qué dice? Resurrección, versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esos prisiones y cárceles, versículo 37. Fueron apedreados, fueron aserrados, Isaías se cree que fue aserrado, cortado a la mitad, puestos a prueba,
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, mediante la muná, no recibieron, ¿qué dice? Lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo? Aserrados, vituperiados, muertos, asesinados, todo. Y no recibieron la promesa. Y hay gente que no quiere dejar de... Póngale ahí el nombre. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su vida espiritual? Está aquí tanto en la tierra, tan apegada que no puede separarse de ciertas cosas, cuando esta gente fue aserrada, asesinada, atormentados. Y esos son los que dice la palabra del Señor, que son los hombres que tenían fe. Y los pone ahí para decirnos, ellos no alcanzaron la promesa porque hay un tiempo específico para que nos están esperando nosotros. ¿Usted quiere llegar ahí? Deje eso que la parte de la presencia de Dios. Porque hay gente que ay no hombres. Ahí tengo, ahí abajo tengo unas botellas de guaro. ¿Para qué las tiene ahí? ¿Para qué las tiene ahí? Y si eso va a hacer que impida que otra persona conozca del Mesías, porque testimonios somos, vea lo que dice la palabra. Y si por esa cochina botella un alma se va a perder, ¿dónde está nuestra mente? ¿Qué nos va a decir el Mesías en aquel día? Y usted, por dejar esa botella aquel día, en aquel día allá abajo, no pensaste en el hermano débil. ¿Dónde está nuestra vida? Si esta gente vivió 40 años en el desierto y sabían que venía tierra prometida, y esperaron todo para saber si obedecían los mandamientos del Padre, no lo que diga Henry, no lo que diga Henry. Si la Biblia dice que yo, por alguna razón, por algo que yo haga, alguien se puede perder, como lo dice Pablo, fíjame hermano, si tengo que botar la camisa de la liga, la boto. De por sí no gano. Y posiblemente van perdiendo ya. Pero mis hermanos, ¿dónde está nuestro testimonio? Aquí en la tierra. ¿Y cómo pueden haber ciertas cosas que nos atan y nos tienen ahí? Y vea la lista de lo que les pasó a esa gente. Y ellos no recibieron la promesa. Porque dice la palabra claramente, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. En aquel día, si usted se deja perfeccionar por el Espíritu Santo, en aquel día vas a estar a la par de David. En aquel día. En aquel día vamos a estar ¿con quién? Con Samuel, con Gedeón, con Barak, con Sansón. Si usted se deja moldear por el Espíritu Santo. Si Henry, porque eso es para mí, para mi casa. O yo, Pachi, es para usted, ¿verdad? Y es para mí. Si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Porque así es, mis hermanos. ¿Cómo puede ser que nos amarremos a ciertas cosas? ¿Dónde está tu vida? ¿Qué dijo el Mesías? Carga tu cruz. El ser un discípulo representa muerte. Y a veces la muerte que hay es los deseos que hay en nosotros. Todas esas cosas que nos apartan del reino de aquel día que veremos. Gloria al Señor. Por eso, de nada me serviría estar metido en tabernáculo los 7 días ahí, yo todo ahí enfiestado. Si no conozco la verdadera razón por la cual es tabernáculos. Para que le enseñen a esas generaciones que están allá, de que hubo una generación que salió y vivió 40 años en el desierto y tuvieron que dejarse así. No podemos hacer nada. Vaya, ve tú delante de nosotros. No tenemos agua, danos agua. No tenemos que comer, danos de comer.
¿Quién es el proveedor de nuestras casas? Y dice la palabra muy claramente que todo eso sucedió para saber si ellos obedecían los mandamientos del Padre. Gloria a Dios. Vamos a hacer tabernáculos, amén. Hebreos 4, vamos a Hebreos 4. Vea qué hermoso es la palabra del Señor. Hebreos 4. Entonces, tabernáculos es algo que me recuerda al Padre, que me recuerda sus mandamientos, lo que Él provee, pero también me recuerda la promesa que viene. Y si toda esta gente no alcanzó la promesa, ¿cuál es la promesa que nosotros alcanzaremos? Hebreos 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿De qué se trata la promesa? La promesa del Padre es para entrar. ¿Sabe qué dice ahí la palabra del reposo? Búsquelo en el griego. Se refiere al sábado de descanso, al día de descanso. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó oír la palabra, para no ir acompañado de la fe en los que lo oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, en el Shabbat, en el descanso, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Oiga muy bien. Y como le digo yo, cada uno en su proceso. ¿De qué se trata la promesa? De entrar a un reposo. Vean lo importante que es ese mandamiento que le han tratado de volar para que nadie lo obedezca. Porque es un mandamiento de los 10. Hoy era Shabbat. ¿Cómo le cuesta a la gente? Y no le estoy diciendo inclusive gente que no trabaja, ¿verdad? Pero ¿cómo le cuesta a la gente entrar en el reposo? Entrar en ese descanso. Porque cada semana podemos entrar a ese descanso que el Padre da. Y a cada uno Dios lo ministra y lo dirija de cómo, si tiene que dejar X o Y cosa. Pero mis hermanos, la promesa del Padre es para entrar en un reposo. Oiga muy bien. Y Él dice en el versículo 3 ahí, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando el Padre? Oiga lo que dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, estamos hablando del Shabbat, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de la desobediencia. ¿Por qué no entraron ellos al reposo? ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Está hablando de la primera generación que salió de Egipto. Oiga muy bien, hermanos. La primera generación que salió de Egipto no entró al Shabbat. Aquí hay un montón de cables para que tengan cuidado con los niños aquí. La primera generación, vamos de nuevo, no entraron a ese reposo por ser ¿qué? Incrédulos. Esa primera generación no fue la que vivió en tabernáculos. ¿Sí? Y no entraron al reposo. Oiga el cuidado que hay que tener. Y como le digo yo, ¿es una fiesta de gozo? Sí, aleluya. Pero vean lo que podemos aprender de tabernáculos. Porque me está hablando de aquella generación que Él les dijo que se acordaron que vivieron en tabernáculos. Y esa generación entera no entró a la tierra prometida. No entró al reposo. Vean lo que dice el Padre. Entonces nos está diciendo a nosotros. Vean lo que dice el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, y otra vez determina un día, hoy. ¿Cuándo es el día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe qué está hablando aquí Hebreos?
El día es hoy, todavía no ha llegado. ¿Cuánta gente ni siquiera sabe que aquel día que hablaba Isaías, el día que viene el rey a gobernar aquí la tierra, ¿sabe qué día va a ser? Es un tiempo de descanso, es un Shabbat lo que el Padre va a hacer. Imagínense. ¿Cuánta gente ni siquiera sabe eso? Que el mismo David, ninguno de esos hombres están esperando por la promesa porque ellos ni siquiera la alcanzaron. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, oiga lo que dice el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda un qué? Un Shabbat. Usted lo puede buscar en el griego. Ahí dice la palabra Shabbat. Queda un Shabbat todavía. Tabernáculos me establece un tiempo para recordar que todavía no ha llegado. Esta gente no ha llegado a la tierra prometida. En aquel día estaremos viviendo con Él, pero todavía no ha llegado. Y el día es hoy. ¿Y para dónde vamos? Hacia un día de descanso. Vean lo importante bíblicamente y el análisis que hay que tener para la gente que dicen, ya el Shabbat está abolido. Cuando la promesa de la vida eterna de nosotros es un día de descanso. Y como un día, ¿sabe cómo dijo Pedro? 1000 años, y 1000 años es un día. ¿Sabe cuántos 1000 años? ¿Cuánto vamos a gobernar con el Mesías primero, el primer Shabbat? 1000 años. Entonces, vea lo que dice el versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. ¿De quién? De la primera generación que salió de Egipto. Los que vivieron en tabernáculos. Ve que tabernáculos tiene mucho sentido en ver si yo voy a entrar a la promesa del descanso o no. Eso no se enseña. Porque más fácil es ponerle un montón de cosas religiosas y agarran un limón y unas ramas y comienzan a darle para todo lado ahí. ¿Por qué a la gente no se le enseña que más bien tabernáculo nos debe recordar toda esa generación que vivió en tabernáculos y no entró a la promesa? Usted y yo, si quiere meterse en el tabernáculo del Señor, tenemos que entender que viene un tiempo de reposo. Amén. Vea lo que dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hacen bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Y usted ha escuchado esa palabra, como la agarran para todo. Porque la palabra dice, es más cortante que una espada. Y comienzan a decir un montón de cosas. Y venga, la palabra está hablando del día de descanso, que es la promesa para nosotros para llegar. Y nos recuerda aquella generación que salió de Egipto, que vivieron en tabernáculos y no la alcanzaron. Quiere decir que tabernáculos, a pesar de que es una fiesta de gozo, también es una fiesta de que tenemos que examinarnos. Porque ese día es hoy. ¿Ese día cuál es? Es hoy. El día es hoy. Por tanto juré en mi ira, dice el Padre, no entrarán en mi reposo. Mis hermanos, ¿usted sabe lo que es no entrar en el reposo? En la promesa. Tabernáculos es un recordatorio de las promesas del Padre. Amén. Pero nosotros anhelamos ese descanso que debemos de entrar y a la vez recordar aquella generación que vivió en tabernáculos en el desierto y no lo alcanzó. Vea lo que dice, se lo vuelvo a leer, la base bíblica de esta fiesta. En tabernáculos, dice, ¿qué dice? Habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esa es la base bíblica de tabernáculos. Y en la aplicación correcta para nuestras vidas es, y esa generación no entró a la tierra prometida. Fue la segunda generación. De que, con todo respeto, nos serviría
irnos a meter a una tabernáculo, una cabañita, le hacemos ahí palmera y todo, si no entiendo que mi vida tiene que obedecer los mandamientos del Padre y seguir lo que Él dice para vivir en aquel día para estar con Él. Ahora sí, Él proveyó agua, Él proveyó sombra, Él proveyó alimento, Él siempre estuvo con ellos, por eso estableció el tabernáculo. Qué hermoso es el Padre. Hebreos capítulo 3. Amén. Versículo 7. Dice así, Hebreos 3, 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, versículo 7, amén, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, lo que decía antes, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras, ¿cuánto? 40 años. Hay alguien dijo, no, hombre, pero esa es aquella generación que se quedó botada allá en el desierto. Fue esa gente. Por eso no entraron. ¿Y nosotros? Alguien dijo, yo no he visto nada. ¿Cómo que no ha visto nada? No estamos viendo volverse a la vida, la Escritura y sus profecías, y todo lo que está aconteciendo en la tierra está escrito. Tal vez no estemos en el desierto, pero estamos a punto de ver el cumplimiento de lo que dice la palabra, que va a ser el último gobierno que gobernará la tierra y gobernará todas las naciones de la tierra. Usted y yo lo estamos viviendo. De hecho, hubo un ejercicio hace un par de años por aquello, no sé si se acuerdan. Hubo un ejercicio, era un training nada más, donde todos los gobiernos del mundo se comienzan a alinear y dicen, ahora sí dele, nos vamos a poner de acuerdo con esto. Imagínense cuando venga ese que ya viene. Entonces alguien dijo, y si esa generación vieron todas esas obras allá en el desierto, vieron a la roca inmensa aquella abrirse y que le saliera agua, vieron descender el maná 40 años, vieron la presencia de la Shekinah, el poder de Dios sobre ellos, y no entraron. Mis hermanos, vuelvo y decirles, tabernáculos es un tiempo para decirle, mi hermano, en aquel día tiene que despertarse, no se me quede dormido. Y yo tengo que alguien que me diga, mi hermano Henry, no se duerma en aquel día, porque muchos corazones, ¿qué dice? Se enfriarán. Y es donde dice la Escritura, donde dice la palabra que nosotros tenemos que estar atentos. Hebreos 3, versículo 7 al final dice, y vieron mis obras 40 años, versículo 9, perdón, versículo 10, a causa de la cual me disgusté, contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué le dijo el Padre a esa generación? ¿Sabe qué dijo? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esta gente vieron las plagas en Egipto. Esta gente experimentaron lo que fue el espíritu de muerte en la última plaga cuando vino y murieron los primogénitos de Israel. Esta gente experimentaron y andaban ahí viendo para el ciprés. Mis hermanos, eso no puede suceder en nosotros, de ninguna manera. De ninguna manera. Oiga lo que dice el Padre. Versículo 10. Y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No, jamás. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ay, mi hermano, despertemos, versículo 14, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, de nuevo, ¿qué dice? Si oyeres hoy, ¿qué? Su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron a todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? Oiga, esta gente andaba y se levantaban y andaba a la presencia de Dios, vieron todo eso y no entraron. Esta gente es los que dice la palabra que tenemos que recordar, esa generación que salió y vivió en tabernáculos. Si usted le va a enseñar a sus hijos va a ser un azúcar, o algún día le va a enseñar que es tabernáculos, recuérdele que esa primera generación, a pesar de que el Padre los salvó, a pesar de que el Padre hizo todo lo posible porque les dio de comer, los guardó, los cuidó, los bendijo, los sacó de la esclavitud, ellos no quisieron. Y la salvación es personal. Y si alguien no quiere, yo no puedo hacer nada. Yo le predico la palabra y yo le enseño la palabra y le enseñamos y lo dirigimos. Cada uno tomará su propia decisión. Por eso nunca he estado de acuerdo cuando hay alguien que le dice y llega al papá. Hay papás que son muy alcahuetes, eso sí. Hay papás que son muy alcahuetes. Una cosa es amar y otra cosa es alcahuetear el pecado. Y no le dicen nada del pecado al hijo, es porque se me va a enojar. ¿Qué dice la palabra? De que no dejar, ¿y qué? Padre, madre, hijos. Y póngale el resto para allá. Si usted no se despega, porque le tiene que enseñar algo y si se enoja, que se enoje. No es la vida eterna la que está en juego. No justifiquemos, padres, familias, pecado, porque se trata de la vida eterna. Y en aquel día nos pedirán cuentas. Porque, como dice la palabra, hoy, si oyeren su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Ay, mi chiquito! Y hay padres que sí la pulsean. Y hay padres que se sientan con los hijos y le enseñan con la Biblia. Le dice, vea, papito, vea, aquí estás fallando con esto. Vea lo que pasa, vea, hay una maldición en tu vida, papito. ¿Qué puede hacer el papá? No le puede agarrar un arma y decirle, vaya, obedezca. No, la misión de ellos como padres es enseñarles al hijo. Enseñarles y mostrarles el camino. Si ellos no lo toman, deje la semilla, algún día dará su fruto. Y yo creo eso. Yo lo creo muy claramente. Experiencia propia, vida personal. La palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. Versículo 3, versículo 7. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Esta gente de nuevo, rápidamente, vieron las plagas, vieron el mar abrirse, recibieron maná. Oiga, ¿qué no vieron? ¿Puede haber una generación más incrédula que esa? ¿Será? ¿Qué no vieron esta gente? ¿Será que hay alguien? Y esa generación es la que dice esto. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. La base bíblica para tabernáculos me recuerda a la generación que no entró, que no quiso. Eso me llama a mí la atención porque tabernáculos es una fiesta de gozo, pero a la misma vez me tiene que hacer pensar a mí. Olvídese, cuando yo veo esto, digo, papá pone las cosas en la escritura, las pone así para que uno las encuentre, son tesoros. Amén, ¿sí o no? Esos descendientes tenían que entender que esa generación vivió en tabernáculos 40 años y el Padre proveyó alimento, proveyó agua, proveyó sombra. Él siempre estuvo con ellos, aún así fueron incrédulos. El día que les enseñemos tabernáculos a ellos, enséñale a la generación que no entró. Ellos tienen que entrar. Ellos tienen que entrar, amén.
Bueno, qué salvada que Israel aprendió en tabernáculos, ¿ah? Para ser agradecidos con el Padre y no ser incrédulos, ¿sí o no? Me ha salvado eso, ¿ah? ¿Qué aprendieron? Juan capítulo 7. No, Israel sí aprendió. Sí aprendió Israel. Sí aprendieron. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos para entender que también tenían que ver la incredulidad de aquellos que no entraron. Vamos a ver. Juan capítulo 7. Ya han pasado unos miles de años después de aquello que Moisés había dicho en Levítico. Juan 7, versículo 1. Dice así. Amén. Después de estas cosas andaba, ¿quién? A mí me encanta en hebreo. Yeshua, salvación, amén, sí, Jesús, en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, ¿la de qué dice? La de los tabernáculos. Y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos. El Mesías tenía hermanos, por aquello, ¿verdad? El Mesías tenía hermanos. Y oiga lo que le dijeron los hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Oiga lo que dice. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los propios hermanos del Mesías no creían en él. Y a veces uno se pone medio, ay papá, no creen en lo que yo predico. Nadie se convierte, papá. Ni los propios hermanos del Mesías le creían al Mesías. No se ponga triste. El asunto es, oiga lo que pasa. Porque ni aún sus hermanos quedan en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, le dijo el Mesías a los hermanos. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, ¿se quedó dónde? Oiga lo que sus hermanos, los hermanos carnales de Jesús, sabían a este momento. El Mesías había alimentado una multitud de 5,000 personas. Juan capítulo 6. El Mesías había sanado a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, que había estado ahí tendido 38 años. El Mesías había sanado al hijo de un oficial romano. Y estos hermanos no creían, sus propios hermanos no creían en el Mesías. O sea, debería, yo me imagino, no sé, Santiago, ¿verdad? Y hubieran hecho un análisis. Y mi hermanillo está haciendo muchos milagros, yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Imagínense lo que es alimentar a 5,000, sanó al paralítico que tenía 38 años en el Betesda, sanó al hijo que era del ejército romano. Algo está pasando, ¿no? Deberíamos de analizarlo, ¿no? Algo está pasando. No creían en el Mesías. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, porque entonces dice, pero ni sus hermanos creen en él. Ahora, qué interesante. Tabernáculos debía recordarle a aquella generación, ya como lo vimos, que la incredulidad de la primera generación que no entró a la tierra prometida. Y el Mesías va para tabernáculos, todavía no ha subido, ¿y qué hay? Incredulidad, incluso ¿dónde? En la propia casa. ¿Usted no cree que el papá nos está hablando aquí algo? Tabernáculos debería recordarles a aquella primera generación que no entraron en el reposo por incredulidad. Y ahora los propios hermanos del Mesías no le quieren creer, incrédulos. Interesante, ¿verdad? Versículo 10, Juan 7. Pero después de que sus hermanos habían suben los hermanos, él también subió a la fiesta. ¿Sabe por qué? Bíblicamente, era de cierta manera obvio que el Mesías tenía que ir. ¿Por qué? Porque era un mandamiento. Ellos tenían que subir ¿a dónde? A Jerusalén, donde se hacían los tabernáculos. Todo hombre tenía que llegar ahí. Era lo que se llama una fiesta de peregrinación. Y así lo dice la Escritura.
Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, ¿por medio de quién? Ahí dice judíos, eran los líderes religiosos. Hay ciertos momentos que dice judíos que está hablando de los líderes religiosos. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta, ¿de cuál fiesta? ¿Y cuál era la mitad? Si la fiesta duraba 7 días. Entonces, mas a la mitad de la fiesta, subió el Mesías al templo y ¿qué hizo? Y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? Versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 19. ¿No os dio Moisés, qué dice? La ley. Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Oiga la incredulidad. Este que había sanado, aquel hombre que había estado 38 años en el estanque, el que había alimentado a la multitud, había sanado, y oiga, le dicen, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Versículo 21, Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Versículo 22, por cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgáis ¿con qué? Justo juicio. ¿Se acuerda que el tabernáculo era un tiempo para recordar qué? Los mandamientos. ¿Qué les dice el Mesías? ¿Y ustedes por qué desobedecen la ley? Está haciendo en tabernáculos lo que debería hacer en tabernáculos. Exhortar a aquellos que supuestamente deberían de caminar en la ley y no la estaban obedeciendo. En el Shabbat hacían lo que les daba la gana. Incluso él sana en un día de Shabbat y ahí sí se enojan. Porque ellos ya no seguían la escritura, ellos seguían las doctrinas hechas por hombres. Un montón de inventos raros. Vea lo que dice el versículo 37. Y en el último gran día de la fiesta, o sea, ¿el día qué? En el día octavo de tabernáculos, porque tabernáculos tenía 7 días, pero el octavo día era el gran día. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando él dijo eso, ya que interesante, uno lo lee en español, ¿sí o no? Y diga lo que dice el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente él es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. No, él es el Mesías, dicen. Pero algunos decían, ¿de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Hubo entonces una disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? En el versículo 37, que dijo, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué fue lo tan importante que dijo el Mesías ahí para que causara tanta y que la gente dijera, sí, no, sí es el Mesías? No, no, no es. ¿Alguien tiene Isaías 12 en la aplicación que antes les dije? En el Blue Letter Bible. Isaías 12. ¿Ah?
Vamos a verlo en el hebreo para ver si podemos entender algo y ver de por qué ellos, y esto causó tal conmoción en el último gran día. Porque ¿sabe qué es lo que está leyendo el Mesías ahí? Isaías. Cuando el Mesías dice en Juan 7, en el último gran día, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué está hablando el Mesías? De Isaías capítulo 12 y 11. No, sí. ¿Alguien lo tiene ahí? Isaías 12. Aquí está. Ajá, sí, permítame aquí. Entonces, vea, usted se llega, entonces ya lo tenemos ahí. Entonces, aquí está Isaías 12. 12:1. Porque mi fortaleza mi cántico. Vea donde dice, Isaías 12, si lo tienen aquí, él dice, y en aquel día dirás, oh Jehová, te alabaré, aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó de mí y me consolaste. Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es mi salvación. Oiga, vea que toque, usted se mete herramientas, y aquí está en hebreo. ¿Qué dice el versículo? Mirad Dios, Él es mi salvación. No, ahí no dice salvación. ¿Sabe qué dice ahí? Vamos a ver si me lo carga. Exactamente. ¿Qué dice? Véalo aquí en hebreo. Ajá, Yeshua. Yeshua. Cuando el Mesías estaba hablando esto, la gente que conocía la escritura, no me carga, ahorita le carga, aquí está. Vamos a ver. ¿De dónde está? Aquí tiene todo el volumen. Strong's H3444. Yeshua. Oiga. Yeshua. Entonces, ¿me lo presta un toquecito? Isaías 12:2. He aquí que dice, ¿Dios es qué? ¿Cómo? Strong's H3444. Yeshua. Yeshua. Yo lo que sí se escuchó, Strong's H3444. Yeshua. Yeshua. Ahora tal vez mucha gente entiende por qué a mí me encanta y yo lo digo el nombre en hebreo. Porque el Mesías le está diciendo a toda la gente en Juan capítulo 7 quién es Él. En aquel día dirás, cantará a ti, oh Jehová, pues aunque te enojes contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Isaías 2. He aquí Dios es Yeshua mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente, ¿de qué dice? De Yeshua. Y diréis aquel día, cantad, por eso es un día de gozo, tabernáculos, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Él le dijo a todo mundo quién era Él. Y la gente que sabían la escritura, por eso fue que dijeron, sí, sí es, no, no es, no, sí, sí es. Porque oiga lo que dice Juan capítulo 7, en el último gran día de la fiesta, Él se puso de pie y Él dijo, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, dice, ¿qué dice? Y beba de mí. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que sabían de Isaías, sabían que Él estaba diciendo, Él está diciendo que Él es el ungido de Jehová, que Él es el Yeshua, la salvación. ¿Y se llama cómo? Yeshua. ¿Cómo dice la aplicación? A veces esa herramienta falla, pero ese capítulo 12 está muy bien traducido. ¿Y qué era el capítulo 12? Una alabanza ¿de qué? De cuando iba a venir el rey soberano a gobernar toda la tierra. Él hizo público que Él era el Mesías. ¿En qué día? En el 8º día de Tabernáculos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hay tan importante en Tabernáculos que lo hizo? Porque Tabernáculos representa el tiempo de la promesa que todavía no han llegado. David,
Gedeón, Isaías, todos ellos están esperando por usted y por mí para el día que nos levantemos y vayamos a Jerusalén y adoremos ese día, el gran día, y estaremos en su presencia. Tabernáculo significa el día donde ya pasó el clamor, ya pasó el juicio, es donde vamos a vivir con Él. ¿Cuánto? Para empezar, ¿cuánto? Mis hermanos, por eso es que yo les digo, que qué rico es decirle Yeshua. Yeshua. Isaías 12 dice, y le vuelvo a repetir, he aquí, Dios es mi Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de Yeshua, y diréis aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. ¿Qué dice? Su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Y dice la palabra que al final de los tiempos, ¿sabe qué es una de las cosas que va a haber de la revelación? El nombre del Mesías. Y en hebreo es Yeshua. Ay, gloria a Dios. Ahora sí, celebremos ahora tabernáculos para lo que viene. ¿Qué dice? Entonces, mis hermanos, Isaías está escribiendo esto hace 700 años antes de que naciera Yeshua. ¿Hace cuántos años ya pasó de que Isaías puso eso en la palabra? Y nos está hablando a usted y a mí del tiempo de la promesa que viene. Qué hermoso, hermano. Yo le recuerdo cómo va a ser el tiempo que Él va a regresar. Y va a reposar sobre Él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad, ¿qué dice? Ceñidor de su cintura. Mis hermanos, en aquel día, ahora sí, Isaías, como dijo, en aquel día, ahora sí entendemos. Él está hablando de la venida que todavía no ha pasado. Tabernáculos era el tiempo de ¿qué? Donde aún el Mesías en la fiesta, en el último gran día, dice, juzgará y reinará esta tierra. Para empezar por su periodo, ¿qué dice? De 1000 años. Con equidad va a tratar a los mansos. Va a herir la tierra con la vara de su boca. Acuérdense que Él va a venir a traer juicio. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vea lo importante que es. Vamos a Zacarías 14. Vea qué importante que es tabernáculos. Si Yom Kippur es súper importante, ¿se acuerda el estudio pasado? Vea lo que es tabernáculos. Vea qué hermoso es tabernáculos. Porque cuando Él venga y Él sea rey en Jerusalén, van a haber cosas nuevas. La naturaleza va a ser nueva. Usted y yo vamos a tener un cuerpo nuevo. Una naturaleza diferente. Y oiga lo que dice en Zacarías 14, porque hay gente que no lo cree, pero la palabra lo dice muy claramente. Zacarías 14, versículo 16, dice así. Oiga lo que dice Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 16, amén. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Se acuerda que Apocalipsis habla que todas las naciones se van a ir a hacer según ellos van a ir a pelear contra el Mesías, según ellos? Y todos los que sobrevivieron, ¿van a haber sobrevivientes? Sí, de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Qué dice? ¿Subirán de qué? De año a año para adorar ¿a quién? Al rey. ¿Quién es el rey? Yeshua. A Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta. ¿Qué dice? De los tabernáculos. Versículo 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para orar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos.
Esta será la pena del pecado de Egipto, del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta ¿de qué? En los tabernáculos. Así que tabernáculos es de suma importancia, porque me anuncia el reino venidero del Mesías por 1000 años, donde nosotros, dice la palabra muy claramente, esta carne va a ser, cuando venga el Mesías vamos a ser transformados, los que estemos descansando, si estamos descansando, vamos a ser despertados y vamos a gobernar con Él para empezar 1000 años. Tabernáculos tiene mucha importancia. La parte es, recordamos a aquella generación que no entró. Pero yo le digo a mis niños y me digo a mí mismo, no papito, tenemos que entrar. Dígale ahí a su esposo y a su esposa, a alguien que tenga la par suya, tenemos que entrar a la promesa. Tenemos que entrar a la promesa. Hebreos habla que es una promesa, es un Shabbat, es un descanso. ¿Sabe cómo vamos a gobernar? ¿Sabe qué vamos a hacer? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, usted es un tabernáculo, se deshiciere, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, y por esto también gemimos, ¿se acuerda que la naturaleza gime también? Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 2 Corintios 5, 1, 3. Y yo termino con esto. Vea qué hermosa promesa. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué dice? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque la muerte es el postrer enemigo, ya va a ser quitado, ni habrá más llanto, ni clamor, no le va a doler ni una uña, porque las primeras cosas que hice, pasaron. Tabernáculos me habla de la promesa de la vida eterna, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que entrar a ese reposo con el Mesías y entender lo importante. Y recordamos a aquella generación que no entró, pero nos decimos nosotros, no vamos a ser incrédulos, no vamos a ser incrédulos. Hoy, Padre, reconocemos como familia en el Mesías que tú eres mi Yeshua. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Hoy reconocemos como familia que tú eres nuestra salvación. Padre, perdónanos los momentos de incredulidad. Padre, perdóname la incredulidad, perdóname los momentos que no he creído a pesar de tantas cosas que he visto. Tabernáculos también recuerda una generación que fue incrédula, tanto en la salida de Israel de Egipto como la generación aquella que vio a tu propio Hijo en Israel. Padre, no queremos ser mis hijos que no sean. Yo no quiero ser incrédulos en este tiempo donde se aproxima tu venida. Queremos obedecerte, queremos amarte y decirte, Padre, tú eres nuestra salvación. Padre, te damos a ti la gloria y en esta noche te exaltamos. Y gracias, Padre, porque podemos hoy volvernos a aquel día donde levantaste la voz en el 8º día. Y el propio profeta Isaías profetizaba, en aquel día cantaré a ti, Jehová. En aquel día voy a cantarte a ti. Porque aunque te enojaste contra mí porque me aparté de tu palabra, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí tú eres Dios. He aquí Dios es Yeshua, eres salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido Yeshua para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, aguas de las fuentes de Yeshua. En ti está nuestra salvación, en ti esperamos, Padre, y reconocemos que en este día de tabernáculos
En ti está puesta nuestra mirada.